Ok, entonces, repito para que quede por lo menos en el video la constancia de lo que les expliqué inicialmente. Les muestro primero el proceso como tal de investigación cualitativo, porque lo que les trato de explicar es que el curso ha venido siguiendo estas diferentes etapas que a nivel tanto cualitativo como cuantitativo, que es este otro modelo, vamos explicando como etapa por etapa. Pero el documento propiamente del informe no está construido en función del proceso, sino más bien en función de un entendimiento para la persona que lo lee. Entonces, el primer capítulo es casi responder un qué voy a hacer, el segundo, lo que establece es la fundamentación teórica y el tercero, el cómo lo voy a hacer. Pero a nivel del curso sí hemos venido viendo la materia en función de los pasos que aquí ven. Problema, después la creación de objetivos, después la parte de categorías que está en el 3.1, después nos devolvemos nuevamente al alcance y marco de referencia y después pasamos nuevamente a la parte del marco teórico, capítulo 2, que ustedes tienen un entregable que tiene que ver con la estructuración del capítulo 2 y después de todo eso comenzamos a ver la materia que vemos hoy, que tiene que ver con la parte de sujetos y fuentes de información, que está relacionado a la parte de la población y muestra, pero también hace referencia a lo que son las técnicas de recolección de datos y después vamos a ver la parte de procesamiento, elaboración de reporte y demás, que tiene que ver con los capítulos 4, 5 y 6. Ven, entonces los ubico en esto para que ustedes vean que sí hemos venido siguiendo un proceso metodológico con un enfoque claro para que no se enreden, pero teniendo en cuenta que el informe como tal no está construido bajo este proceso cualitativo, sino que está construido en función de una facilidad de lectura a la hora que el documento está terminado y alguien pueda entender qué fue lo que hicieron como proyecto. Eso es más o menos por lo cual inicié por acá. Entonces, dando pie a eso, estamos en la parte de sujetos y fuentes de información. Entonces, los sujetos de información les mencionaba que si bien hay autores como Bernal, el del libro que les mencioné el martes sobre ciencias, metodología de investigación en ciencias de la administración, y hace un concepto más genérico de lo que es una muestra en función de elementos que no son personas. Nosotros a nivel de la maestría, por eso la sección se llama sujetos y fuentes, para que sea más claro que no andamos buscando tanto un concepto de muestra genérico de objetos, sino en realidad de sujetos que puedan brindar información. Eso es lo que se trabaja. Pero sí tenemos que hacer remembranza de lo que son los conceptos de población y muestra. ¿Por qué? Porque la población es el universo completo, o sea, toda la cantidad total de sujetos como tal que nos pueden brindar información. Cuando hablamos de sujetos o de personas, estamos hablando de físicas o corporativas, porque también hay una cuestión que se llama personería jurídica, o sea, hay personas jurídicas que son empresas que pudieran brindar información. Pero, ¿cuál es el punto aquí primordial? Ok, entender que cuando hablamos de sujetos, estamos hablando de esas personas o esos que diríamos informantes que nos van a brindar una información para el proyecto. Pero a nivel del documento tenemos que hablar con claridad si es una única población, si son varios grupos poblacionales o si hay, por ejemplo, diferentes universos o diferentes muestras desde una sola población o diferentes muestras desde varios grupos poblacionales. Y ustedes dirán, ok, aquí se me acaba de hacer un enredo, es lo que deben de estar pensando, porque uno a veces tiene la idea de que la población es una sola, más cuando, por ejemplo, a uno lo ponen a hacer ejercicios de un curso como estadística y probabilidad, que los ejercicios vienen hechos para hablar de una sola población y sacar una muestra estadística y punto, ¿verdad? Que entonces es el primer error, pensar que toda muestra es estadística también. Ese es un concepto que a veces nos queda marcado, pero porque la formación normalmente siempre está enfocado en números, números y números, y no toda muestra es estadística. Ok, entonces pasemos al concepto de población primero. Cuando hablamos de población y hablamos del universo completo, de aquellos sujetos que nos pueden brindar información, en realidad también nosotros tenemos que definir si hay varios grupos poblacionales. O sea, que hay una característica primordial que nos hace separar a esa población, pero en subgrupos de poblaciones. ¿Por qué digo como subgrupo? En primera instancia, por ejemplo, uno puede decir, bueno, mi proyecto es para mi departamento y aquí trabajan 30 personas, entonces mi población son las 30 personas. Si uno sacar una muestra de esas 30 personas, lo puede ser,
Lo que pasa es que si yo saco la muestra de 30 personas y no considero variables como perfiles, responsabilidades, y yo hago una única herramienta pensando en todos como un solo genérico, pensando en lo que yo quiero sacar de información, pero no pensando en ese perfil, lo que vamos a cometer es un error. Yo le llamo a eso es un suicidio metodológico, porque el análisis lo estoy haciendo en función de lo que yo quiero, pero no en función de lo que yo puedo obtener. ¿Y por qué le digo que es un suicidio metodológico? Porque si yo tengo 30 personas, pero no considero, por ejemplo, eso, perfiles, responsabilidades, por ejemplo, puede ser que yo haga preguntas a ciertas personas que cayeron en la muestra que me va a decir, de eso no me aplica. Pero es que no, es que eso no me aplica, yo no te voy a dar una respuesta porque no aplica. O sea, perdí la utilización de una herramienta en una muestra que no me va a generar información porque me va a decir no aplica. ¿Ven? Entonces ahí es que cuando uno agarra el concepto como tal que dice la teoría de que es una población, debe entenderlo también en función de la necesidad. Sigo con el ejemplo. Si yo tengo ese grupo de 30 personas, pero yo sí analizo que hay perfiles, están, digamos, los perfiles de los encargados de proyecto, están los perfiles de los de equipo técnico, está el perfil de los gerentes. Entonces, por perfil y por rango de responsabilidad, yo puedo decir, no, entonces aquí hay tres grupos poblacionales. El grupo poblacional de directores de proyecto, el grupo poblacional de equipo técnico y el grupo poblacional de gerentes. Entonces, esos tres grupos poblacionales me van a obligar a crear tres herramientas distintas. O al menos puede ser la misma herramienta para todos los grupos poblacionales, pero teniendo claro que esa herramienta tiene preguntas de salidas laterales, que eso significa preguntas específicas para un grupo, para otro, o preguntas de hasta dónde llego con cierto perfil y con otro no y avanzo más en otro perfil. Que eso también a la hora de hacer el análisis les va a entender entonces las diferentes respuestas. O sea, si ustedes escuchaban el dicho de los viejitos que no confundieran peras con no me acuerdo qué cosa, es eso. O sea, si ustedes confunden una pera con una manzana, por ejemplo, van a comparar cosas que no son comparables. O sea, no son comparables. Así de sencillo, no son comparables. O sea, no tienen los mismos colores, el sabor es distinto. ¿Por qué? Porque uno es pera y el otro es manzana. Entonces es lo mismo. Si yo a nivel de grupos poblacionales, entonces voy a ir a comparar una pregunta que solo los gerentes de proyecto me pueden responder con lo que el equipo técnico me puede responder, estoy cometiendo lo que dije, un suicidio metodológico, porque obviamente no voy a obtener esa información. O, peor aún, propongo una herramienta con un lenguaje técnico que los grupos poblacionales ninguno lo maneja. Eso me acuerda, por ejemplo, un estudiante que una vez, cuando estaba revisando las herramientas, él había propuesto que para la empresa de ellos era muy importante preguntarle a los maestros de obra. Aquí todos estamos claros y conste, quiero dejar aquí claramente en el video, yo no estoy hablando de un tema de clasismo. El maestro de obra es importantísimo en la construcción desde el concepto técnico, porque interpreta el plano, porque coordinas a los peones y todo y demás, pero las preguntas que le pensaba hacer esta persona al maestro de obra era en función del PMI. ¿Me entienden? Cuando uno no metodológicamente no ha analizado ese perfil de sujeto. Alguien me puede decir, profe, pero pues, tal vez saca un técnico proyecto. Puede ser, pero vamos a ver, el maestro de obras como tal me puede ser importante porque él me puede dar validación de acciones que hace o no hace, por ejemplo, el ingeniero a cargo del proyecto que sí debería saber sobre cómo gestionar el proyecto. Pero yo no le debiera hacer una evaluación a él de buenas prácticas usando un modelo de madurez de OPM3 y ponerlo a contestar 200 preguntas al pobre maestro de obras. ¿Me entienden lo que se llama un suicidio metodológico? Porque realmente no estoy entendiendo a mi grupo poblacional. Para mí, en ese caso del estudiante, yo le dije, "Vea, me es importantísimo y está muy bien que usted quiera preguntarle a los maestros de hora. Eso estoy de acuerdo. Voy a cerrar el micrófono porque cada vez que me entra así.
Un momentito. Perdón. Ok, ya está. Profe, disculpe. Ahí, eso era. Creo que no les estaba, espera, que después de que me salí no les estaba compartiendo, sí. No, profe. Ok, No, pero ahora bueno, sí. ahora sí. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esa situación del grupo poblacional? Entonces significa que la persona no está entendiendo qué es lo que quiere preguntar. Está pensando, y ahí es donde yo les digo, el TFG no es en función de si cumple o no cumple buenas prácticas. Es que ese no es la meta del TFG y a varios se los ya he marcado en el problema, porque me vuelven a poner, es que la empresa no cumple con mejores prácticas. No, eso no importa. Y ese estudiante comprendió eso cuando comenzó a definir el grupo poblacional, porque cuando me pasa la herramienta le digo, vamos a ver, hagamos una reunión para explicarles. Esos señores, maestros de obra, ¿cuál es su nivel de escolaridad? Me dice, sexto grado, noveno y bachillerato. Ok, perfecto. ¿Han llevado cursos de proyecto? No. ¿Qué conocen ellos? Interpretar planos y guiar a las personas y saber todos los conceptos sobre lo de construcción, cantidad de cemento. Ok, perfecto, listo. ¿Te van a entender estas preguntas? No lo había racionalizado. Ahí es donde les digo, es el suicidio metodológico. ¿Por qué? Porque no ha racionalizado para qué voy a hacer yo esa pregunta a ese grupo poblacional. Entonces, por eso es que definir el grupo poblacional, y por eso les digo, no usar el concepto único de población como un solo para su proyecto, sino primero identificar los grupos poblacionales, es de mayor valor que utilizar el concepto puro población, porque eso les va a permitir primero interiorizar qué es lo que yo quiero sacar de esos grupos poblacionales, porque cuando yo ya separo en grupos y que no son muestras, porque vean que el concepto de muestra es distinto, entonces yo estoy entendiendo el perfil de ese grupo poblacional y entonces yo ya tendría claridad de cuál es la información que yo espero obtener de ese grupo poblacional. Ven, esa es la parte importantísima, porque a la hora que ya vamos a plantear, y vea que por eso no hemos hablado de herramientas. Porque yo primero, antes de plantear herramientas, tengo que tener varias cosas claras. Uno, problema. Dos, objetivos, porque me da los entregables. Tres, los elementos de estudio, las categorías. Y cuatro, conocer mis grupos poblacionales. Porque dependiendo de lo que yo quiero estudiar, voy a tener que preguntarlo de una u otra manera. Entonces yo le decía a ese estudiante, mira, usted puede aplicar su PM3 o el modelo de madurez de su PM3 al director de proyecto. Aplíqueselo, porque puede ser que un carácter más técnico lo va a entender. Pero el maestro ahora, la cuestión que usted le va a preguntar es otra cosa. Pero puede ser en función de comprobar lo que el grupo poblacional de directores o ingenieros residentes te va a responder. Me decía, ¿cómo? Que al maestro de obra, si él tiene tiempo para contestarte, porque si no usted va a tener que ir a las construcciones y sentarse con él, aunque sea que le dé media hora de su tiempo, recordando que los maestros de obras ganan por hora. O sea, eso es una cuestión que también uno tiene que tener cuidado porque ellos van a estar enfocados en su proyecto y que ustedes no lo saquen de eso, pero si le daba tiempo, como le dije yo, y le era importante, bueno, siéntese con la persona y le va a decir, mira, le voy a hacer una entrevista rápida únicamente para conocer los elementos con los cuales usted le da seguimiento aquí a la construcción y en relación con el ingeniero y lo que él le entrega a usted. El ingeniero, ¿qué documentación le entrega a usted para realizar el proyecto? Entonces le va a decir, me entregó un plano, me entregó esto, me entregó la bitácora, me entregó esto, X, Y, Z. Los permisos, esto, y orientaciones y guías en este y este punto. Ok, yo no le voy a preguntar a él, me entregó un contrato o un acta de administración. No, le voy a preguntar a él para que él cuente qué es lo que le dan. Y a partir de eso, entonces yo valoro que lo que me dice la persona es, a mí nadie me dio ningún elemento de lo que él menciona es un elemento de gestión. Entonces nos damos cuenta que los elementos de gestión los tiene únicamente el encargado del proyecto, que eso no baja, digamos, a sus elementos técnicos. Yo le puedo preguntar a este encargado del proyecto, maestro, ahora, ¿cada cuánto viene el ingeniero?
Ah, viene una vez a la semana. Ok, perfecto. ¿Y qué habla con él? No, lo que hablamos únicamente de estos avances aquí y allá. Y él te muestra de vez en cuando cómo va el cronograma o el avance del proyecto propiamente, en términos como de algún cronograma. No, no me lo muestra. Ok, ven. Eso es formular la herramienta en función del grupo poblacional. Yo no le voy a ir a preguntar a él cosas técnicas. Mira, utilizan un requerimiento de cambio. Me imagino que se va a volver un ¿qué? ¿De qué? O sea, eso es la importancia de entender los grupos poblacionales y de entender que la construcción de las herramientas de investigación no es en función de lo que me dice un marco de buena práctica, sino que es en función de mi necesidad como persona investigadora para poder obtener un resultado de ese grupo poblacional. Entonces, a nivel del documento, lo primero que uno explica en la sección de sujetos y fuentes es los diferentes grupos poblacionales que vamos a tener. O sea, aquellos grupos poblacionales identificados que son de interés para el proyecto de ustedes. Separando estas poblaciones dependiendo de algún carácter, de alguna particularidad, alguna característica X, Y, Z. Eso es lo primero. Ahora, ¿eso es en función de un libro? No. Al libro ya les dijo la teoría, que es más o menos lo que yo les estoy diciendo. Ya eso queda como criterio de ustedes, como investigadores, y hacer una buena redacción que justifique esa decisión que tomaron de separarlos en X cantidad de grupos poblacionales. Ahora, alguien puede decir, profe, pero si todos somos lo mismo y en realidad no habría diferencia y todos manejamos los mismos conceptos y va a ser una sola población, sí, también puede ser. Nadie ha dicho que no puede hacer. Nada más que tienen que primero sentarse a reflexionar y tener el criterio para poder defender su decisión con respecto a los grupos poblacionales. Pues si no tienen criterio para defender su posición, entonces ahí es donde estamos mal. Ahora sí, después de eso, de lo que es el grupo poblacional como tal, tenemos que determinar la muestra que sale de ese grupo poblacional. Entonces, esa muestra que sale del grupo poblacional, aquí está, tenemos que considerar varias cosas. Hay un modelo que habla del estadístico, que ese es el probabilístico. O sea, la muestra probabilística, la muestra estadística, como le quieran ustedes llamar, que esa es la numérica. Si bien este curso es de metodología, yo no vengo aquí a enseñarle la fórmula de estadística y probabilidad porque no es el sentido, sino los conceptos. Ya ustedes podrán profundizar si ocupan de una u otra. Ok, ¿qué es lo que pasa? Y eso, aunque no crea, ha sido una discusión con uno de los compañeros de nosotros la maestría, porque me dice que usted debería enfocarse en explicarles cómo sacar la muestra, hacer el cálculo y utilizar la fórmula. Y le digo yo, ¿y qué hago yo en poblaciones de 5 personas? ¿De qué me sirve a mí ponerles ahí las tablas de confianza, las tablas de margen de error y los niveles de ocurrencia? Algo así era, son como 3 cosas. Si al final ustedes, algunos de ustedes, solo tienen una población de 5 personas. Mejor les explico bien el concepto para que les quede claro y ustedes ya, dependiendo de su necesidad, pueden profundizar en esa parte. ¿Y a qué es lo que voy? Vamos a ver, si la población es de ustedes de 5 personas y saquémoslo racionalmente o analíticamente, si ustedes tienen solo una población de 5 personas, ¿a cuántas personas creen ustedes que deberían preguntarle? Para que fuera representativo los resultados estadísticamente hablando. A los 5. O sea, es que son 5 personas. O sea, el punto es que ustedes como investigadores, tal vez preguntarle a 5 personas está dentro de su rango de acción. Entonces ahí para qué van a aplicar una fórmula de nada. O sea, no hace sentido, por ejemplo, aplicar una fórmula y si yo tengo un grupo de población de 5 personas, ¿a quién más le voy a consultar? Y a las 5. Ahí veré, ahora sí, cuál técnica aplico. O si a alguno de estas personas le aplico más de una técnica, dos diferentes para obtener valores distintos. Porque, por ejemplo, digamos que ustedes trabajan en un grupo pequeño de 5 y todos son cuatro personas ingenieras y una persona gerente.
Entonces puede decir, bueno, el gerente le hago aparte, pero el gerente como también se mete a hacer gestión de proyecto, entonces le puedo aplicar la misma herramienta, gerente de proyecto, y le hago otra que sea aparte, pero en función, digamos, de la toma de decisiones. Entonces le hago otra herramienta aparte para la toma de decisiones, y entonces tal vez más pequeñita, más cortita, o algo así. Entonces, eso puede ser. Pero al final de cuentas, vean que la lógica me dice, "Hey, si son 5, son 5". Si la lógica me dice, mira, a 10 personas, yo debería preguntarle a las 10. Ok, de acuerdo. Pero ahí vienen también los otros elementos que son de valorar ya en la vida real. Ahora, ¿a qué voy? Digamos que ustedes tienen 10 personas. Estadísticamente, para un margen de error 95% con grados de confianza, digo, más o menos 2%, 3% con grados de confianza del 95%, tienen que ser las 10 personas. Pero si en la vida real de esas 10 personas, una se fue del país porque tenía un entrenamiento durante 4 meses, va la pregunta y la decisión de parte de ustedes. A esa persona la voy a obligar a que me conteste. La respuesta es no. O sea, Jay, si la persona no la tengo disponible, bueno, ya ustedes como investigadores tomarán la decisión de, bueno, de esas 10, entonces a 9. Es una muestra que no es probabilística. Y eso tiene un nombre, que ahorita se los muestro. Entonces, la muestra probabilística es recomendable en lo que se llaman poblaciones grandes. Poblaciones grandes, estamos hablando de más de 500, más de 600, donde ya se comienza a generar una cierta diferencia entre la muestra y la población. Pero me parece que la misma fórmula, como para poblaciones de 100 personas, sigue siendo casi que la 100. O sea, casi es hacer un censo. Y después de cierto valor, casi que las muestras no van ni siquiera aumentando mucho. Ya después de cierto valor, las muestras casi que a un valor máximo, y por lo general ya 5.000 personas, casi para millones de personas. Entonces, el punto es que la muestra probabilística siempre es útil en poblaciones grandes que estamos hablando de más de 500. En menos de 500, de ahí lo que se utiliza realmente no es una muestra. Por ejemplo, ¿dónde sí era importante establecer una muestra probabilística? Tuvimos un proyecto de investigación que lo que planteaba era conocer o diagnosticar a la población de ingenieros en construcción del CEFIA sobre sus conocimientos y habilidades en gestión de proyectos. ¿Cuántos ingenieros en construcción o civiles hay en el colegio de ingenieros, arquitectos y demás en esta área? Habían como 20.000, 30.000. Bueno, ahí es importante entonces determinar una muestra probabilística y ahora sí, después de determinar la muestra probabilística, ¿cuál es el canal por el cual les voy a hacer llegar? Porque esa muestra probabilística terminó como en 1.000 personas. Entonces, ¿cómo llego a preguntarle a 1.000 personas? Pero es diferente a decir, estoy en un grupo de 5 personas, que es diferente esa visión a decir, bueno, cómo les aplico? Y hay 5 personas, no sé, si son mis compañeros de trabajo en el día a día, en un momento que tengan pausa, un focus group con una reunión virtual por Teams, no sé. O sea, hay una mayor variedad, pero cuando yo hablo ya de un grupo más grande, yo no voy a ir a hacer entrevista a 1.000 personas. Ahí entonces cambia el método. Entonces ven cómo también los métodos están muy asociados a lo que yo defino aquí como nivel de población. Por eso es importante tener claro ese concepto. Más allá de aprenderse una fórmula matemática es tener la noción de lo que yo voy a defender como población y muestra. Ahora sí, cuando la muestra no es probabilística, sino que es una muestra, sí, más del otro tipo, es lo que se llama una muestra por conveniencia, por cuotas o por criterio juicio de experto. O sea, es a criterio de ustedes como investigadores que definen entonces cómo es esa muestra. Claro, no es una definición a lo que a mí me parece. Hay un criterio razonado que va a permitir defender después por qué se estableció tal tipo de muestra. Y en algunos casos termina siendo realmente no una muestra, sino un censo. El censo corresponde al tipo de estudio donde se le consulta o se hace partícipe de la investigación a todo el grupo poblacional. Por eso cuando hablamos en Costa Rica del censo nacional, estamos hablando de la que se hace cada 10 años, buscando estadísticas de casa a casa, entrevistando a toda la población.
Ven, eso es un censo. Entonces, normalmente ustedes terminan no teniendo una muestra, sino un censo, por la cantidad de individuos a los cuales ustedes le van a consultar. Pero muy importante, saber haber definido ese grupo poblacional o esos grupos poblacionales para poder tener también en cuenta la diferencia de muestras que van a tener. Entonces, vean que en el caso de ustedes es es una muestra muy, vamos a ver, muy dirigida, en realidad. En los casos de ustedes va más por una cuestión de muestras dirigidas que por otra cosa. Entonces, ¿cuáles muestreos no probabilísticos hay? Y aquí es donde empiezan a tener otras variables. Ustedes no pueden obligar a nadie. Estemos claros en eso. Ustedes no pueden obligar a nadie. O sea, ustedes no pueden agarrar a una persona y decirle, o me contesta o me contesta. Bueno, yo no sé si alguna jefatura y le dice a la persona y lo amedrenta es otra cosa, pero bueno. Pero por coerción nosotros no podemos obligar a nadie. Entonces también hay voluntarios. O sea, al final termina siendo un tema de voluntariado. A veces uno cuando está haciendo un estudio busca voluntarios. Entonces eso es lo que se llama una muestra de sujetos voluntarios. Está la muestra por conveniencia, que eso significa una muestra fortuita, o sea, hay una intención por parte de ustedes, hay una escogencia casi que a dedo de por qué ciertos sujetos son incorporados o no en la investigación. Y después hay una muestra también de pacientes por cuota, que es una proporción de participantes, por ejemplo. Entonces, que lo deciden también ustedes como investigadores. Por ejemplo, tengo un grupo de 20 personas. Sí, es cierto, ya 20 personas es un poquito más complicado para uno sola como investigador. Pero entonces uno puede hacer como, por ejemplo, un tipo de encuesta y entonces hacer una separación, no sé, entre los que tienen más años y los que tienen menos años. Entonces de esos 20 digamos, tengo, no sé, 10 con más de 5 años, tengo 10 con menos de 5 años, que ese es mi límite. Y a los de 5 años, que son, que tienen en buena teoría más experiencia, les hago un tipo de cuestionario, de estos otros 10 otro tipo de cuestionario. Conforme también al tiempo que ellos tienen, entonces puedo seleccionar diferentes mecanismos de aplicación de las herramientas, que ahorita vamos a ver un poco de ese tema. Ven, entonces esos son los tipos de muestras que nosotros podemos trabajar en lo que se llama población y muestra. Den un momentito, que tengo dos micrófonos abiertos. Ok, estamos. Hay muestreos teóricos que también son los que se llaman intencionados o el muestreo por avalancha o bola de nieve que consiste en pedir a los informantes que recomienden a otros también. Entonces yo voy haciendo como una cadena o bola de nieve para ir obteniendo cada vez un poco más de personas que me puedan ir validando los resultados. Ahora, ¿por qué es válido en un proyecto con enfoque cualitativo aplicar ese tipo de muestras? ¿Ustedes se acuerdan de creo que la primera o segunda clase sobre lo que dije de los proyectos cuantitativos y cualitativos? Porque es que en un proyecto del tipo cualitativo es válido no, ¿cómo se llama? Este tipo de muestras. Porque en cualitativo, sobre todo, es válido poder aplicar este tipo de muestras no probabilísticos. Porque es que en los estudios cualitativos es más válido aplicar ese tipo de muestras. ¿Ideas de por qué es válido? En los cualitativos, dice, profe, Ajá, en los cualitativos. porque yo no estoy, valga la redundancia, no estoy cuantificando datos. No, No sé, no necesariamente, no es por ahí. porque en el cualitativo lo que estoy evaluando en sanatería, digamos así, son cualidades de la población. No, tampoco. No, No es por ahí. Hay un hecho todavía más allá. sí, no sé. Ok, en los cuantitativos, recuérdense que el enfoque es tratar de encontrar un resultado que se pueda generalizar.
Cuando yo ocupo generalizar un resultado, entonces ocupo poblaciones más grandes y ocupo entonces por eso definir muestras que uno pueda decir, mira, esto es repetible a nivel de toda la generalidad. Eso es como, por ejemplo, cuando hacen los sondeos de política, que en buena teoría se busca la mayor cantidad de personas con la mayor cantidad de diversificación de grupos etarios, de posición socioeconómica, de formación y todo un montón de variables que ustedes han visto, es para demostrar que la muestra es válida desde el punto de vista que el resultado se puede considerar que se puede generalizar. Por eso es que los estudios cuantitativos están en función de variables, porque lo que andamos buscando es que el indicador se pueda de cierta manera normalizar para toda la población. En los estudios cualitativos nos enfocamos en un elemento específico, que en el caso de ustedes son los problemas que tienen sus organizaciones. Todos los problemas que tienen sus organizaciones son elementos específicos. No queremos generalizarlo. O sea, no queremos decir que porque yo estoy trabajando en una empresa de telecomunicaciones y el otro compañero trabaja en otra empresa, el problema que él tiene va a ser el mismo mío y yo le voy a generalizar mi solución. No. Aquí están trabajando un problema empresarial específico. Y como es un problema empresarial específico en el tema de gestión de proyecto, no es para buscar una generalidad. Más bien nos nutrimos de ver las generalidades para ver si de ahí podemos hacer algo para mejorar nuestra situación. Y que los resultados a futuro de una implementación los podemos incorporar dentro de los estudios que sí buscan hacer una generalidad, es diferente. Pero en este momento los estudios no buscan generalidad. Entonces, lo que me interesa a mí es un ámbito muy reducido para un elemento específico. De ahí que entonces mis muestras no tienen que ser estadísticamente probabilísticas porque yo no quiero crear una generalidad o una verdad, simplemente quiero resolver un problema. Esa es la razón principal por la cual en el caso de ustedes es válido eso. Que ya me entenderán porque yo con el compañero discutía que para qué me les voy a poner a hacer toda la explicación matemática y hagamos ejercicios de cálculo de muestra y eso, si el tipo de proyectos de ustedes normalmente no aplica para eso. No hace sentido. Si nosotros tuviéramos con un proyecto, no sé, en un campo más tipo ciencia natural, donde alguien me está demostrando, no sé, la afectación del medio ambiente por la presencia de hidrocarburos en, no sé, en cuál lecho del río o en general en los mares, bueno, entonces eso sí es un estudio para poder encontrar una generalidad. Y entonces ahí sí ocupamos determinar cuál es la muestra, qué población y qué es lo que queremos sacar como resultados. Ven, entonces es un pensamiento distinto. Aquí es un pensamiento más enfocado. Entonces, por eso es que ustedes pueden trabajar con este tipo de muestreo no probabilístico y sobre todo muy pensado en la conveniencia de ustedes. O sea, muy pensado en su necesidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es que les hablo de estos muestreos con un poquito más de detalle que realmente si estuviéramos hablando de la variable cuantitativa. ¿Ven? Entonces, ya tenemos claro el concepto de población y el concepto de muestra. Cuando uno hace la redacción en el documento, en esta sección de sujetos y fuentes de información, lo primero que tiene que explicar es eso, cuál es la conformación de sus grupos poblacionales como tal. O sea, cuáles son los grupos poblacionales que tienen o la población única y después con eso también establecer el criterio como tal con el cual van a escoger la brecha. Digo, con el cual van a escoger la muestra. Eso es lo que sigue después. ¿Cuál es el criterio con el cual van a escoger la muestra? Eso es lo primero que tienen que explicar aquí. No es explicar teoría, sino realmente explicar de manera práctica cómo estos conceptos los están aplicando en su proyecto. Cuando ya redacten esa sección, por eso es importantísimo que ya ustedes visualicen, ok, ya hicimos el trabajo previo de campo, ya conozco los actores que me pueden dar información, ya más o menos sé qué tipo de información me puede dar cada uno y a partir de ahí entonces ustedes es que trabajan esta explicación de manera práctica. Ahora bien, ¿qué sigue después de eso? Ahora sí, el detalle ya propiamente de los sujetos. A veces pueden trabajarlo con una tabla, porque entonces una vez teniendo los grupos poblacionales, las muestras, podemos establecer también los perfiles de los sujetos, no los nombres,
O sea, aquí no ocupamos el nombre de las personas, sino los perfiles. Por ejemplo, si tenemos un perfil de directores de proyecto y son 5, bueno, rol, director de proyecto, relación con el proyecto propiamente. Ellos son los encargados de taca, 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 taca. Información que les pueden brindar. Bueno, esta es la información. Cantidad de sujetos, 5. O sea, hacemos la explicación de los grupos poblacionales, hacemos la explicación de cómo va a ser las muestras por cada grupo poblacional y después damos una explicación a nivel del rol como tal de esos grupos poblacionales para poder establecer la información que nosotros consideramos que nos van a brindar. Vean que es una planificación metodológica. Ahora, no sé si después de esto me están entendiendo. Ir a aplicar el trabajo de campo no es salir con una hojita e irle a preguntar al primero que me encuentro o a la primera que me encuentre. Hay que hacer una planificación metodológica y esto es simplemente sentarse uno mismo y reflexionar con respecto al ambiente y el contexto donde uno está. O sea, la teoría, que es la que les estoy diciendo, sí, ustedes pueden leer 20, 30 páginas de Hernández Sampieri y del otro Bernal, de todos. Pero en la parte práctica es, me siento, ya definí lo que yo quiero estudiar, las categorías, ahora sí, bueno, esto que yo quiero estudiar, la gestión, las prácticas actuales, el proyecto, marcos de referencia, ok, ¿a quién se lo pregunto? Bueno, en mi contexto, los grupos poblacionales que tengo acceso son estos, estos y estos. Alguien puede ser que tenga acceso también a expertos externos. Entonces, otro grupo poblacional, expertos externos. Y entonces comienzo a relacionar, bueno, la categoría tal, me gustaría saberla y obtener información de estos y estos grupos. Ahora sí, voy con el ejemplo práctico. Dejo de compartir un momentito para abrir ese archivo, que era más o menos lo que estábamos viendo del ejemplo que les mostré aquel día. Yo creo que ahí estaba esa trazabilidad, porque eso también es trazabilidad, que era lo que preguntaba la vez pasada Andrea. Y eso es para que ustedes se organicen en esa trazabilidad. Ujú. Entonces, vean qué bonito acá. Entonces, definimos al sujeto por su rol, la información por obtener se puede codificar. Entonces, codificamos los diferentes roles de esos sujetos y cuando vamos, por ejemplo, a las técnicas como tal, si no estoy mal, anda por acá, que era una tableta que les mostré la vez pasada, no sé si está más adelante, por ejemplo, aquí está. Entonces, la guía de entrevista, que va a ser a través de una técnica de encuesta, va a ser aplicada a los sujetos tales, tales y tales, o sea, a esos roles que tenemos arriba. Específicamente va a ser sobre tales subcategorías y estas son las preguntas generadoras, porque por estos roles, a partir de esta tablita de sujetos y fuentes, entonces yo sé qué información voy a obtener. Entonces significa que si yo voy a plantear, perdón, otra serie de herramientas, hay cosas que yo no les voy a preguntar a estos porque no hace falta. Por su perfil, con solo que les aplique esto. Ah, como puede ser que este perfil también aparezca aquí porque aquí pueden haber otras preguntas. Sí, también. Pero conociendo el grupo poblacional, el perfil, después de esa reflexión que tengo que hacer, entonces también entiendo los mecanismos por los cuales puedo obtener la información que me interesa obtener de estos sujetos. Y por eso la pregunta que me ha hecho Andrea el martes sobre lo que se llama, sobre lo que se llama codificar, precisamente va en función de poder hacer esto. ¿Ven? En función de esto es que va. ¿Por qué? Porque me permite dar una trazabilidad. Pero entonces yo no planteo, por ejemplo, una herramienta, que ahora vamos a ver la teoría de la herramienta para que ustedes conozcan el fin de cada herramienta, sino que yo tengo que hacer esta asocie primero, para que cuando yo construya la herramienta, entonces yo tenga una intencionalidad de por qué la estoy aplicando. ¿Ven? Entonces, así es como funciona esa parte. Deme nada más un minuto para traerme un vasito con agua porque estoy con la voz seca. Voy.
Ok, ya. Entonces, ese asocie es sumamente necesario, o es mi consejo, porque normalmente a veces este documento lo vamos construyendo como si fueran separados, y no. Todas las áreas del documento se relacionan entre sí. Entonces, todas estas áreas tienen relación una con otra. El problema es que a veces construimos una sección por cumplir y después nos quedamos, ¿y qué valor me aportó? Y claro, no tuve la noción de esto. Entonces vean para que lo noten ahí. Cuando estamos definiendo los sujetos de información, hay que definir muy bien primero los grupos poblacionales, entenderlos. Después de eso, definir el tipo de muestra que voy a usar por cada grupo poblacional por sus características. Después de que tenemos esos definidos, es que construimos y redactamos la parte como esta tablita que nos explique claramente ese rol, información por obtener, lo podemos codificar y cuando estamos en la definición de herramientas, entonces comenzamos a entender desde el concepto de lo que es cada herramienta o técnica de investigación, cómo la puedo asociar a qué roles y entonces comienzo a trabajar también con las categorías para saber qué información, que es la que estoy teniendo aquí, información por obtener, se relaciona con qué categorías y con eso poder definir el conjunto banco de preguntas o elementos que voy a aplicarle específicamente a ese grupo poblacional. O sea, hay una intencionalidad que normalmente lo perdemos de vista creyendo que simplemente cumplir y poner cosas. ¿Ok? Entonces, eso con la parte de población y sujetos. Digo, población, sí, sujetos. Con la parte de población, muestra y sujetos. Eso en la parte aquí. Creo que no se me escapa ningún detalle en la parte de población. Ajá, población muestra. Entonces, nada más criterios que lo tomen en cuenta. Uno, los criterios deben ser objetivos y fundamentados en la técnica. No es la técnica de gestión, no, en la técnica metodológica. O sea, si bien es cierto, las muestras están a nivel de ustedes, o sea, a nivel del criterio de ustedes como investigadores, como tal, porque ahí está el criterio a nivel de ustedes como investigadores, sí que sea un criterio no subjetivo, o sea, que sea un criterio fundamentado en la técnica y en la razón, o sentido común, diría alguien. Aunque qué peligroso lo del sentido común, pero bueno, en el sentido común. O sea, la población son 5 personas, por lo tanto no tienen que ponerse a inventar una fórmula de muestreo, ¿sí? ¿No? Simplemente son 5 personas, se va a trabajar todo el grupo poblacional completo porque son personas que están en el mismo departamento, hay facilidad de contactarlos y entonces por un criterio de oportunidad se va a utilizar una muestra de los 5 personas, por lo tanto se considera un censo. No existe otro grupo poblacional porque el resto de las poblaciones dentro de las áreas en las cuales se está trabajando el proyecto así, no cumplen ningún rol dentro de la parte de función de gestión de proyectos y ahí listo. Vean, hay un criterio técnico que es fundamentado en la técnica. Ojalá que haya una representatividad. O sea, aquí sí no es como la ley de igualdad. No, no, no. Representatividad e igualdad son dos cosas distintas. Cuando hablamos de representatividad, es sobre todo cuando tenemos diferentes grupos poblacionales, pero entonces para hacer un estudio con los grupos poblacionales y equiparar, lo que uno tiene que tener es una equiparación, por ejemplo, a nivel porcentual representativo de los grupos poblacionales. O sea, imagínense que si yo estuviera hablando, no sé, de que tengo, no sé, un grupo de estudiantes de 50 estudiantes. Estoy pensando, por ejemplo, en niños. Y entonces de ese grupo poblacional yo tengo tantos, un porcentaje son negros, un porcentaje son blancos, un porcentaje son asiáticos, otro porcentaje son, no sé, no, son nórdicos, no sé. O sea, tenemos 5 o 6 razas representadas, pero no significa que en esos 30 son 5 estudiantes de cada raza. No. Tengo, no sé, 10 de uno, 15 del otro, ok. Esa proporción que conforman al grupo poblacional tiene que verse representado en la muestra.
Igual, si yo tuviera un grupo de chiquitos en el kinder, digo, son niños y niñas, y no son 50-50, sino que son 60 de un lado y 40 del otro, y voy a trabajar con una muestra, entonces la muestra nuevamente debería ser equitativa o representativa de esa proporcionalidad 60-40. No puede ser 50-50, porque entonces ya perdí uno de los criterios de objetividad, porque entonces no estoy siendo representativo según cómo está conformada la población. Entonces, esa representatividad también tengo que tenerla en cuenta. Obviamente, vamos a ver, aquí sí vamos a entrar en otro tema. Yo no voy a hilar delgado a decirme, mira, es que son 10 personas, 6 son mujeres y 4 son hombres. No, no, o sea, ese punto no es hilar delgado. O sea, es demasiado hilar delgado y menos en un grupo de 10 personas. Ahí las 10 mejor entrevistas a los 10. Y como les digo, si por una cuestión de oportunidad solo puedo entrevistar a 8, se va con 8. O sea, ahí no hay ningún problema. Nada más que sí tomen en cuenta tal vez representatividad, pero en términos de algún criterio que sí sea importante para ustedes dentro del proyecto. Porque a mí realmente la variable, por ejemplo, de sexo de las personas no me es una variable importante dentro del análisis de proyecto, si no fuera por un proyecto que estuviera hablando de algo de género, por ejemplo, ahí sí, es importantísimo. Pero si es más por un tema realmente de solución de la técnica, procedimental y demás, no sé qué valor les aportaría separarlos por grupos de hombres o mujeres. Entonces, ahí es donde también hay que ser un poquito fundamentado en la técnica y en el sentido común de cuáles son las variables que realmente serían importantes en función de una representatividad. Pero eso queda a criterio de ustedes. Y también evitar la saturación. Esa es otra. Es que ahí también hay que tener cuidado. Digamos que ustedes tuvieran, no sé, 200 personas, pero yo ya voy como juicio de experto. Primero, 200 personas, llegarles una sola persona, o sea, uno solo de ustedes es muy complicado. Si mandaran una encuesta para que las 200 personas lo llenen, les voy a apostar que a lo mucho 40 lo llenan, porque así es esto. No todo el mundo le gusta llenar. Entonces, si ya 40 lo llenaron, no significa que tienen que ir a andar llorándole a 30 o 40 más, porque tal vez ya no me van a generar ninguna información más útil. Tal vez si yo me hubiera puesto a analizar esos primeros 30 o 40 que sí me contestaron, tengo suficiente información y lo que más me van a agregar después es repetición sobre lo mismo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces llega uno y hacen lluvias de ideas. ¿Alguno de ustedes ha aplicado la técnica de lluvia de ideas en una reunión y ya con unas 10 personas? Ninguno ha aplicado esa técnica, lluvia de ideas tal vez con un grupo ya de 10 personas. Nadie. O con su equipo de Profe, sí, trabajo. claro. Sí, ok. ¿Ustedes no han notado que ya a veces con 10 personas la gente comienza a dar ideas, pero llega un punto donde ya empezaron a repetir lo mismo? O que a veces usted le da un papelito a cada persona. Vea, si estuviéramos en una clase, por ejemplo, y estamos los 30 y yo les doy 2 papelitos a cada uno de ustedes y les digo, vamos a hacer aleatoriamente, va a ir usted y usted, todavía no escriba nada. Y no les sé, les digo, póngame una palabra que los defina. No, tal vez que lo defina no. Pongan una palabra que define a un director de proyecto. Entonces la primera persona va y pone 2 palabras. Como nadie ha puesto nada, las primeras 2 palabras nadie las ha pensado. Pero como cuando vamos por el lugar 15 y lo fuéramos haciendo así, la persona número 15, ¿qué hace? Normalmente se queda así como ya pensando un rato más porque ¿qué palabra digo? ¿Qué palabra digo? Porque, o sea, los conceptos tal vez del 1 al 5, o sea, la persona 1 al 5, esas 10 primeras palabras facilísimos. Pero ya el sexto comienza, bueno, ya tengo 10 palabras ahí. ¿Cuál otra pongo que no sea las mismas? ¿Cuál otra pongo? Y entonces eso es lo que se llama evitar la saturación. A veces no es tanto conseguir más personas. Y eso tienen que tenerlo claro. Llega un momento en la investigación donde en realidad ya con la información que tengo hace rato puedo empezar a trabajar. Ahora, alguien podrá hacer la pregunta importante. ¿Y cómo sé en qué momento ocurre eso? En algunos casos uno lo encuentra por experiencia, en otros casos es porque nosotros estamos con la costumbre
de que esperamos hasta que todo el mundo llene para empezar a revisar resultados. Y uno por lo general manda una encuesta y dice, yo no voy a revisar nada hasta que no llegue ya la última. Y a veces a mí, estudiante me dice, profe, pero es que llevo una semana y no me terminan de contestar, llevo 2 semanas y no me termina de contestar, y le digo yo, y una pregunta, ¿y usted revisó los resultados que tiene ahí? No, es que estaba esperando a que contestara, no, vaya, revise los resultados. Y comenzamos a analizar y no sé, contestaron 6 personas, nada más, hasta de 20, 6 de 20. Y comenzamos a ver las 6 y me dice, mira, aquí abarcó tal cosa, aquí abarcó el otro, mira, me está dando esto, esto y esto. Preguntas con varias opciones para que me respondan 3 o 4 cosas y los 3, 4 responden en lo mismo, abarca todo lo que yo ando, ok. Con esa información usted ya puede empezar a trabajar. Eso significa, si entrar un séptimo o un octavo, entonces está saturando. Voy con otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes es administrador o estudió economía o estudió alguna área de estas? Sí, señor. Ok, desde el punto de vista de microeconomía, cuando yo tengo que ver si me es más factible meter otra línea de producción o no, o generar más producción, ¿qué hace uno? El análisis curva versus, digo, de demanda versus capacidad de producción, ¿verdad? Sí, Y hay un punto de equilibrio donde yo producir uno más no me genera ningún valor extra. me genera valor agregado. Exactamente, es lo mismo acá. Hay un punto en las respuestas donde yo ya no genero más. Eso es igual. Y la otra es con personas, la otra curva, que es, yo voy metiendo más empleados, me van generando más, pero llega un momento donde si yo ya meto un empleado más bien caigo en pérdida. Y alguien dice, pero ¿por qué por meter una persona genera pérdida? Porque ya esa persona no me agrega más valor, porque tal vez llegue a mi máxima capacidad productiva y agregarlo lo que hace es que disminuya la producción de los demás por unidad. Entonces me genera pérdida. Ese mismo análisis yo lo traigo, pero desde el punto de vista por el concepto, es lo mismo que hice aquí. Hay un momento dado donde en la investigación, si yo agrego una pregunta más, ya no me está aportando más valor. Simplemente va a ser más datos. Entonces ahí es importante que cuando ustedes ya aplican y tienen claro los grupos poblacionales, también pueden comenzar a revisar, una vez aplicadas las herramientas, a revisar si ya la información que tienen es suficiente. Y ya, y si alguien contesta, contestará, pero en realidad yo ya puedo trabajar con eso. Eso es importantísimo que lo tomen en cuenta. Por eso les decía el ejemplo de la línea de demanda-producción y la otra línea también de recursos humanos que se ve mucho en microeconomía. ¿Por qué? Porque eso entonces lo hace entender a uno de realmente cuando algo ya no te aporta más valor. ¿Ven? Ok, eso por la parte de población, muestra sujetos. ¿Les queda claro esta parte? ¿Lo tienen claro? La parte de población, muestra sujetos. Profe, en la teoría por ahora sí, creo que las dudas van a ir saliendo Ok, conforme avancemos, así como, sí. Gracias. bueno. Fuentes de información. En las fuentes nos pasamos al otro elemento que no son personas. Ahí estamos hablando ya propiamente de los documentos, bibliografía, por decirlo de cierta manera. O sea, alguien puede decir, profe, pero es que las personas son fuentes de información. Sí, estamos de acuerdo, pero, por eso nosotros tenemos una sección de sujetos para hablar de las personas. El concepto de fuentes aquí, nosotros lo vemos, pero desde el punto de vista ya de documental. Documental, multimedia, o sea, todo aquello que no sean personas. Podemos decir objetos inanimados de donde vamos a obtener información, como para que les quede un poquito más amplio el concepto. Entonces, va a ser materiales de consulta, anuarios, expedientes, por ahí anda. ¿Qué cosas sí es importante tomar en cuenta? Bueno, vean, dentro de la literatura se habla de la clasificación primaria y secundaria y se habla también hasta de terciaria. No voy a caer en el tema de terciario porque siento que es demasiado amplio y no es un sentido que realmente valga la pena, sino que nos vamos a quedar en el primario y secundario y les voy a brindar los dos conceptos o los dos enfoques que hay para poderlos clasificar, pero al final ustedes van a trabajar un mix de eso según lo que ustedes crean. Los dos conceptos de fuente primaria son, uno, fuente que no haya sido validada, digamos, por un
consorcio, o sea, no se ha trabajado de segunda mano, sino que no ha tenido una validación, son fuentes de campo, digamos, alguien lo fue, hizo una entrevista y a partir de esa entrevista eso es fuente primaria, o sea, esos datos son la fuente primaria, o un estudio dentro de la organización o una auditoría dentro de la organización serían fuentes primarias, porque no son necesariamente documentos que ocupen una validación externa. O también se considera primario aquella fuente de información que por su naturaleza es de suma importancia para el proyecto y realmente el proyecto sin esa información no puede hacerse. Eso es lo que se llama la fuente primaria. O sea, la fuente primaria, como les digo, están los dos conceptos. Ustedes ven con cuál se casan o ven si hacen un mix. Lo que nos interesa a nosotros es que nos logren describir propiamente de dónde van a obtener ustedes información más allá de las personas. ¿Por qué? Porque el incluir fuentes también nos implica que han hecho un trabajo de campo no solo desde el punto de vista de criterio de las personas, sino que se han nutrido en esa fundamentación teórica que, por eso les mostré ese diagrama inicial de la investigación cualitativa, para que vean que siempre hay una fundamentación teórica. Entonces, por eso fuentes de información también nos muestra que ustedes están trabajando desde el punto de vista teórico, fundamentándose, están analizando constantemente, haciendo una crítica o un análisis crítico sobre ese elemento. ¿Ven? Entonces esas son las fuentes primarias. Ustedes decían cuál criterio usan o hacen una combinación. Nosotros lo importante es poder denotar que realmente están haciendo esa búsqueda de información también en elementos como estos documentales. Ahora, la fuente secundaria igual, tiene dos conceptos. Uno que habla de que son aquellos elementos desde los cuales tomamos información complementaria al proyecto, pero si no la tuviéramos igual podemos hacer el proyecto. O la segunda que es sobre que son fuentes ya digamos de revisiones, entonces digamos que son fuentes hasta validadas. Aquí el ejemplo se los voy a poner de esta manera. Si yo dentro de mi proyecto utilizo el marco de referencia de PMI, en algunos casos puede ser complementario como una secundaria o en algunos casos va a ser primario. Si nos fuéramos por el concepto de que está validado, sería secundario. Si nos vamos por el concepto de que es complementario, es secundario. Pero si nos vamos por el concepto de que es que eso es vital para que yo pudiera hacer mi solución, entonces es una fuente primaria. Por eso les digo los diferentes conceptos que hay, porque el curso no es volver los metodólogos en un enfoque específico. Y para mí la investigación en realidad es como un proceso más dinámico y orgánico que se va aprendiendo en el camino. Entonces ahí realmente el punto y el objetivo es que ustedes nos puedan separar, casi que por decirlo de esa manera, y ubicarnos en cuáles son esos elementos desde donde van a obtener una información realmente vital para su proyecto y cuáles son esos elementos de donde tienen una información, digamos que complementaria, pero que también les aporta valor. No es hacer las referencias bibliográficas, porque para eso está el capítulo 7. Es una explicación un poco más genérica, más amplia, pero que sí nos logre ubicar en ese proceso investigativo en documentos. Nos logre ubicar los tipos de documentos que van a usar, qué información normalmente sacan de cada uno de esos tipos de documentos. Eso es lo que más nos interesa ahí. Esta sección de sujetos y fuentes de información no es larga, en realidad depende más de la explicación, son como 2 o 3 páginas a lo mucho. Y pueden trabajar también lo que son tablas, porque por ejemplo, si yo me voy al ejemplo de este documento, que metodológicamente está muy bien, yo me vengo aquí a la etapa de fuentes y técnicamente es algo así como esto. En la parte de fuentes un poco la descripción agrupada como tal, por ejemplo, comunicaciones formales, repositorio de documentos, página web, software, que es lo que llama él como fuentes primarias. No puso ejemplos, no aplica como tal y dice cuál es la información a obtener por esta clasificación que hace aquí como esas fuentes primarias. Y las fuentes secundarias establece que son los estándares en general, pone algunos ejemplos y determina también cuál es la información por obtener. ¿Ven? Entonces clasifica por libros, tesis, artículos. O sea, nosotros no ocupamos la bibliografía, lo que ocupamos es entender la naturaleza, sea acomodado como por un género, digamos, de documento como tal, o por una
tipología de documento basado en alguna característica y esa tipología poder entender qué información van a obtener y sobre todo nos da un mapa claro de qué elementos son los que están buscando. O sea, en qué elementos ya se han metido ahí a navegar para poder encontrar la información. Esa es la parte que más nos interesa. Y vean que sujetos y fuentes, en un caso como este, que está bien hecho, nos llevó, digamos que media página aquí explicando un poco ese preámbulo de cuántas personas son, sus grupos, ven que aquí va hablando de los grupos uno, grupo 2, 3, 4, 5, después pone ya el cuadro como tal. Ven, esa es la explicación. Ahí van 2 páginas, pero vean que es el cuadro realmente. Entonces aquí llevamos 3 paginillas y la de sujetos, la de fuentes es esto, que no es una página, sino un párrafo y como tal la tabla, que la tabla fue la que le llevó 2 páginas. Entonces, si nosotros pusiéramos esto en texto, texto son como 3 páginas, a lo mucho. Pero si lo saben trabajar y presentar, da un mapa muy completo, sumamente completo del pensamiento metodológico que están aplicando. Y vuelvo a lo mismo, porque es importante también mapear las fuentes, porque cuando construimos las herramientas, podemos también establecer la aplicación de la técnica sobre cuál fuente, para saber qué información espero obtener de esas fuentes, que es lo mismo que viene acá, ya pasando a la tablita de las técnicas, porque ya que no es solo la tabla, o sea, hay una explicación. Aquí ya habla de la lista chequeo, que es una revisión documental que aplica sobre fuentes primarias como tal, qué categorías estoy aplicando ahí, qué serían las preguntas generadoras a responder. No preguntas de una herramienta, sino las generadoras. Igual la ficha de registro sobre cuáles fuentes primarias, secundarias, cuadro comparativo. Ven, entonces hay un mapa completo de herramientas versus precisamente fuentes y sujetos. Por eso es importante definirlo. Vean, por ejemplo, él dice, yo quiero aplicar OPM3. ¿A quién? Al S1, S2, S3 y S4. Vean que estaba S5, estaba S6. A esos no los tomo en cuenta porque yo no le puedo aplicar madurez a esos grupos porque no me van a dar información de esa herramienta o tal vez no la vayan a entender. Entonces, ver el mapa completo. Entonces, lo importante es saber plantear lo que es sujetos y fuentes es porque nos ubica, nos permite reflexionar en los sujetos sobre el rol que tiene, sobre esos perfiles, sobre qué puedo aplicar y qué no puedo aplicar. Y en el tema de fuentes, para ubicarnos en ese mapa metodológico o elementos de estudio donde yo voy a obtener información de documentos y los hace reflexionar sobre lo que van a ir investigando. ¿Ok? Esa sería la parte de fuentes. Nada más déjenme ver si tenía algo más aquí. Definiciones, ya se las di, lo de la construcción, ejemplos de fuentes también, cosas que ustedes, aquí no le hagan caso a lo de la persona, porque es que este libro lo toma en cuenta, pero en realidad las personas no lo toman en cuenta, por eso nosotros tenemos sujetos y recomendaciones finales. No necesariamente hay que usar las 3 clasificaciones de secundaria, digo primaria, secundaria y terciaria, solamente con primaria y secundaria. Ningún documento está escrito en piedra, igual lo pueden modificar. La que pongan en primera instancia para el otro seminario puede ser que después avance. O sea, puede ser que después esa fuente que pensaron inicio y ya después no lo ocupen. O puede ser que tengan que agregar otro. Eso no es ningún problema. O sea, un cambio de fuente no es desplome, para nada es desplome del proyecto. Conforme se vaya desarrollando la investigación, si se realizan cambios, hay que ir actualizando y cualquier sección que sufra variaciones, sí, también puede ser. Entonces, no se preocupen porque es que las fuentes no van a quedar definidas de hoy para mañana. O sea, esas van a integrar unas ahorita, después integran otras, luego sacan alguna, porque tal vez la vieron al inicio para la fundamentación teórica, pero luego en la aplicación no la utilizaron. Entonces, eso es lo que pasa con esta sección. Bueno, ya vieron ejemplos, dudas, consultas que tengan de sujetos y fuentes de información. Dudas que tengan sobre lo de fuentes de información. Profe, una duda. En mi caso, digamos, por el tipo de proyecto, prácticamente las fuentes de información son fuentes bibliográficas, casi que no hay sujetos de información. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Tu proyecto dónde era que era? Eh, Ah, bueno, ya me acordé, sí. Vos casi no tenés sujetos. sí,
No, si vos tenés sujetos, claro. No se me base solo en las leyes, ¿no? Usted tiene sujetos. Las personas que propician las contrataciones, usted tiene que ir a buscar esos grupos poblacionales. O sea, usted les puede averiguar a ellos qué es lo que están incluyendo ahorita como eso, por qué están incluyendo ese tipo de cosas, por qué están incluyendo instrucciones de tal cosa, por si conocen o no conocen la ley, preguntarles si conocen o no de gestión de proyectos. No sé, usted tiene grupos Ok, poblacionales. ok, ok. Por eso ahí tenés que mapear que un grupo poblacional suyo son los que generan ¿cómo se llama? Proceso de contratación. Exactamente. Ellos, los Ujú. generadores de proceso, porque al final ellos son los constructores de los carteles, entonces tenés que averiguar en ello. Sí, yo le entiendo la parte normativa, sí, es tal vez más fuerte en el suyo, pero en las personas también. Porque también, si usted se va solo a la parte normativa y lo que hace es obligar a que la gente use tal cosa, la pregunta es, ¿y usted analizó si esas personas tendrían la capacidad de agregar eso? ¿O tendría que darle la responsabilidad a otro grupo para que sea el que agregue eso como una ¿cómo era que le llamaban antes a los carteles eso? Como requisitos generales, Cláusula. ¿era? Sí, Sí, es que creo que los contratos, digo, las licitaciones a veces tienen como los generales y los específicos, pero entonces la pregunta sería, y si a partir de que estas personas, no sé, investigándolos, conociendo de ellos, sé que no tienen los conocimientos, ¿será que entonces me tocará meterlo como cláusulas generales y entonces obligo al departamento X, que es el que se conforma o el que tiene que hacer el cartel, a meterlos eso? Ahora, esas siempre van a aplicar para todo tipo de proyecto, porque esa es otra. Una vez que tal vez usted construye una medio propuesta, puede hablar otra vez con las personas que crean los carteles y les pregunta, mira, si agregáramos esto y esto, porque tal vez usted va a tener como una versión uno y habría que hacer un focus group para validación de eso como propuesta y de ahí te pueden salir mejoras también. O sea, tiene varias etapas. Entonces tal vez no se me enfoque solo en la normativa, sino que tenés que pensar en esos usuarios. ok, listo. Ujú. Por ejemplo, estaba pensando, no es que ese sí está más difícil, es que a veces hay proyectos, porque estaba pensando en un muchacho que me reuní ahorita, que uno de los elementos del problema y que se refleja en el impacto tiene que ver con la experiencia al cliente. En algunos casos, ustedes pueden valorar si un grupo poblacional que yo tendría que meter tal vez sea el cliente de la empresa, porque el cliente de la empresa tal vez, si en algunos casos ustedes también han hablado de quejas propiamente de clientes, no sé, en el caso del compañero va a ser más difícil porque es una empresa muy grande y no le va a preguntar a 10.000 clientes, porque esa es su población, no, pero hay empresas más pequeñas que en este momento puede ser que estén trabajando una cartera de 5 clientes. Como son clientes y un grupo importante de interesados dentro de lo que hace la empresa, puede ser que entonces sería importante tal vez considerarlos como parte de la investigación, porque para tener el voice of customer, o sea, la voz del cliente, que me pueda decir X o Z cosa sobre lo que yo estoy haciendo y ellos me lo valoren, por ejemplo, sobre todo cuando hay muchos proyectos software. En los proyectos de software es muy normal que entonces yo meto a los clientes como parte del estudio, más si después quiero aplicar algo ágil. Entonces, como hay mucha interacción con el cliente, me es importante conocer su opinión. Entonces, ven, entonces eso es donde tienen que irse sentando a valorar realmente cuáles son sus grupos poblacionales. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, yo no Sí. entendí muy bien eso de las fuentes de información. Las fuentes de información son documentos, o sea, es todo lo que sea documental. Lo que pasa es que las fuentes de información no solamente son los marcos de referencia. Ahí es donde cosas que ustedes están consiguiendo ahorita, como no sé, documentación de los proyectos, informes de auditorías, en algunos casos que tienen informes de contraloría, cosas de ese tipo, a ustedes les va a servir como fuentes de información, porque son documentos, artículos de revista que consigan. Ahora, ¿cómo los clasifican? ¿Como primario o secundario? Era lo que yo les decía, que va muy en función de cómo ustedes quieran hacer el mix o quieran tomarlo a partir de un criterio o el otro. Porque el primario siempre va a estar relacionado al tema de que tiene mucha relación con el proyecto y es vital que tome en cuenta esa fuente para hacer el proyecto, o puede estar en función de ser un documento que no ocupa validación, como por ejemplo, que un informe de la Contraloría no ocupa que lo validen.
Salió el ente Contralor y punto. Entonces ya dice, a mí me llega un informe de Contraloría de Trabajo en lo Público, ya el informe ya es una fuente de información, sea para, no sé, en la parte del problema, o sea para la parte del análisis. Porque en el análisis puede ser que haya una sección que yo diga, no sé, análisis de las prácticas, y entonces incluyo también algunos elementos de lo que el informe dice, porque tal vez la Contraloría sí ha hecho un análisis previo de mis prácticas. O por ejemplo, que puede ser también una fuente primaria. Cuando ustedes aplicaron, como algunos compañeros que han estado viniendo trabajando, creo que con Ludwig, que les ha hecho que incorporaran como parte de las evidencias, en ese momento lo de madurez, pero si ustedes, por ejemplo, en la parte del capítulo 4 ese madurez les sirve como parte del análisis, y ahí el modelo propiamente de madurez que apliquen viene a ser una fuente primaria. ¿Por qué? Porque ustedes lo están ocupando para poder tener evidencia y tener como una evaluación de la condición que tiene actualmente la organización, por ejemplo. ¿Ven? Ya secundario, y ahí sería un caso como, por ejemplo, yo tomé el PEMBOK, pero es que no es que voy a aplicar el PEMBOK, nada más lo tomé como referencia por algunos conceptos que me parecen importantes incorporarlos a la solución. Entonces, en ese caso, el PEMBOK se vuelve una fuente secundaria. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Ok. No tengo manos arriba, no tengo consultas, entonces voy a parar la grabación